estábamos siempre de Olavarría para arriba, o sea, había una zona ahí que estaba muy comprometida y bueno, efectivamente es lo que hace marcar los faltantes. Bueno, Daniel, evidentemente, si uno busca un responsable, hoy también lo conversábamos, ¿no? Respecto a toda esta situación, porque el trigo nunca faltó en nuestro país. Siempre se comercializó normalmente, fue a la exportación, fue a los molinos, se vendía libremente en enero, el productor se hacía de ese dinero que hacía falta para continuar con la producción. Bueno, hoy todo eso no ocurre. Eh, Responsables, bueno, hay de todos lados, ¿no? Yo entiendo de que sí, o sea, esto es como en un matrimonio, cuando hay una separación no se puede decir fue culpa de uno, en realidad cuando suceden episodios, algunos tendrán más responsabilidad, otros tendrán menos, pero yo creo que de la cadena todos tendremos que hacer la autocrítica, la evaluación de cuánto incidimos en el problema y tratar de resolverlo, porque la verdad que es una pena en una zona triguera como Balcarce que estemos yendo a otros cultivos alternativos que no sé tampoco si son mejores o peores en rentabilidad, pero sí son más transparentes para comercializar. Caso de la cebada, por ejemplo. Claro, la cebada, ahora no sé si te está hablando de sorgo, colza, estamos hablando de otros cultivos que, no sé, no conozco la parte técnica, pero entiendo que el trigo es lo más sencillo para hacer acá en esta zona. Y ya en la finalización de Panorama Agropecuario nos entrevistamos con el ingeniero Alberto Goñi, que es un empresario del sector rural, que nos da una visión sobre la actualidad del campo argentino. Saludamos. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Te agradezco mucho la posibilidad de hablar con tu audiencia. Bueno, recién comentaba fuera de cámara y te hacía una pregunta, bueno, que me parece interesante en el momento que estamos, momento preelectoral, algunas protestas y bastante, ¿no es cierto?, del sector rural, la mesa de enlace que no es atendida por el ministro de Agricultura. Bueno, un escenario, yo diría, bastante complicado para el sector rural. ¿Cuál es la idea, el pensamiento, la forma digamos, de actuar de un productor así importante, de un hombre de negocios ligado a las semillas? ¿Cómo se ve este escenario desde aquí y desde el exterior? Bueno, desde un punto de vista local, nosotros en el sudeste hoy no tenemos una situación demasiado complicada como tiene probablemente el resto del país. Primero porque por la sequía, después por los rendimientos que hemos tenido. Es decir, el sudeste es una zona en la cual la estabilidad de los rendimientos contribuye a no tener grandes oscilaciones. Aún así, y estando en una de las zonas que menor riesgo agrícola tiene, los números no cierran. Entonces, si los números no cierran en la zona que tiene menos riesgo agrícola, las zonas que tienen más riesgo agrícola no pueden subsistir. Esta política es una política que carece de sentido, es decir, no tiene sentido práctico. Uno no puede producir si no espera un rendimiento económico. Es decir, es absolutamente imposible. Después podemos discutir de dónde sale ese rendimiento económico, pero la primera ecuación que tenemos que resolver es que tiene que haber un retorno, porque si no los inversores, yo que gerencio plata para terceros, si no le doy un retorno a la inversión, los inversores se van. Eso es lo que ha pasado con los grandes grupos. Los grandes grupos, ¿por qué se han ido? Y porque no había más negocio. ¿Quiénes son los siguientes que se van? Los medianos. Los chicos ya se fueron porque se quedaron sin capacidad financiera. Y hoy estamos enfrentando una situación, para mí, muy, muy peligrosa, que es todo está jugado a mayo, junio del año que viene. Es decir, hoy el productor agropecuario está absolutamente descapitalizado, no le alcanza el capital de trabajo y está sacando todo a cosecha. Si la cosecha llega a fallar,
la Argentina va a tener un problema mayor que el que tiene con el trigo, que el que va a tener con el maíz. Es decir, son cosas de sentido común. Yo no me gusta decir qué política está mal o qué política está bien. Yo digo, ¿cuál es el sentido común? ¿Cuál es el sentido común que dicta cómo podemos hacer negocios? Tiene que haber una inversión, tiene que haber un retorno y tiene que haber reglas claras. Cuando no las hay, tenemos el trigo a $750, una cifra totalmente disparatada, 3 veces lo que vale el mercado de Chicago. O tuvimos también en enero del 2012 el trigo a $125. Entonces, si en el curso de menos de 2 años hemos pasado de un trigo de $125 a uno de $750, hay algo que no funciona, es evidente. Y si el costo de transporte pasa de $20 a 50, sigue también, hay algo que tampoco funciona en ese mismo lapso. Y si los arrendamientos se caen un 20, un 30%, hay algo que tampoco funciona. Es decir, las cosas es que tienen que ser bastante más armónicas para poder funcionar. Por suerte o por desgracia, yo tengo la comparación de lo que hago en los Estados Unidos. Bueno, es como la diferencia entre el cielo y el infierno. A mí me costó durante muchos años, 4 años casi, tener hoy una explotación, una compañía en los Estados Unidos con socios americanos, que en este momento empezamos sembrando 200 acres, ahora acabamos de terminar de cosechar 1.500 acres y vamos a sembrar 3.000 acres. No solamente el sistema está armado de forma tal que sea muy difícil perder plata, sino que las reglas de juego no se cambian. Lo que se llama el Farm Bill se vota cada 4 años y las reglas no se cambian por 4 años. Y cuando se van a volver a cambiar, se discuten en el Congreso de los Estados Unidos. Es decir, no hay nadie que pueda por un decreto prohibir las exportaciones, abrir las importaciones o hacer tal o cual cosa que cambie las reglas. Se nos ha terminado el tiempo, nos vamos, no sin antes sugerirles que consulten en nuestra página web www.sudesteagropecuario.com.ar. Muchísimas gracias por su atención, nos reencontramos la próxima semana con más Panorama Agropecuario. Muchas gracias.